Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida una vez más a un evento de Women on Strategy. Como saben, Women on Strategy somos una comunidad de mujeres líderes que buscamos transformar organizaciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues compartimos experiencias y conocimientos y buscamos motivar y reconocer el potencial personal y profesional de las mujeres que integran esta comunidad. Esta mañana estoy muy contenta. Vamos a tener un webinar súper interesante. Yo sé que a veces en México este tema no es o no era muy conocido, pero les puedo decir, yo tengo mucha experiencia trabajando por más de 30 años en una empresa transnacional y me topé con este tema del burnout hace, no sé, unos 15 años y era completamente desconocido en México, ¿no? Entonces hoy yo estoy convencida de que mucho ya se habla de este tema y tengo el gusto de tener a Wendy Madera con nosotras y hablaremos de ese tema. ¿Qué pasa con las supermujeres y por qué estamos al borde del colapso? Vamos a tratar de descubrir el día de hoy cómo vamos a poder frenar el burnout antes de que el burnout nos frene a nosotros. Esta mañana, como les decía, está con nosotros Wendy, que yo les voy a platicar un poquito de su historia. Es una terapeuta, es coach, es autora y es una superwoman. Es una ex superwoman. Wendy ayuda a las superwomen agotadas a punto o en medio de entrar en un tema de burnout. Ella lo que hace es ayudarnos a liberarnos del mismo a través de una transformación interna. Es egresada cum laude del mejor Instituto de Psicología y Comunicación de Holanda, que se llama Psicodidact, y tiene un método único en su género con el que ha ayudado a cientos de pacientes a salir del burnout. Entonces, esta mañana estamos muy contentos de contar con la presencia de Wendy. Yo quiero recordarles que al final del evento tenemos una encuesta que nos ayuda a mejorar, nos ayuda a buscar temas que a ustedes les interesen y bueno, pues les agradeceré mucho que contesten la encuesta. También les recuerdo que tenemos habilitado el chat, por si ustedes quieren empezar a poner sus preguntas y con mucho gusto Wendy las va a contestar. Pues buenos días, Wendy. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, este espacio de Women on Strategy es tuyo y te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Aide. Digo, Aimet, muchísimas gracias a todas ustedes, las que están presentes y las que estarán, las que faltan por entrar. Les agradezco el estar aquí, el regalarse a ustedes mismas este tiempo que están invirtiendo en su propio crecimiento personal. Me siento honrada por la atención de cada una de ustedes y por tanto prometo que valdrá la pena. Me presento rápidamente porque ya Aide lo hizo, es solamente decirle, bueno, mi nombre es Wendy Madera, terapeuta, coach, pero sobre todo ex Superwoman. Y vamos a hablar largo y tendido sobre lo que es una Superwoman, así que no se preocupen, no las voy a dejar con la curiosidad. Mi área de especialización, como bien Aimet lo dijo, es el área del burnout o del agotamiento. Quiero que invitar a cada una de ustedes que se queden hasta el final porque a lo largo de la misma no va a ser muy larga, se los prometo, la hice corta pero muy potente y vamos a ver tres aprendizajes, los tres aprendizajes. Yo caí en un burnout y yo les voy a contar aquí a través de mi historia cuáles esos fueron esos tres aprendizajes que me dejó el burnout para que ustedes reflexionen y no caigan en lo mismo. Y además de eso, les voy a dar tres armas poderosas para que se mantengan fuertes y lejos del burnout. Las tres armas tienen las tres B, buenas, bonitas y baratas. O sea que no se vayan, van a ver que las van a poder implementar inmediatamente. Y además tengo un regalo especial para cada una de las asistentes y es un entrenamiento exclusivo gratuito. Durante 48 horas va a estar gratuito a servicio de cada una de ustedes para reducir su ansiedad. Es un entrenamiento conmigo son unos, es un entrenamiento que yo lo tengo, lo creé hace poquito tiempo, es muy fácil y muy rápido y además de eso, pero muy potente. Así que no se vayan, quédense hasta el final, porque ahí les voy a poner el código de barras para que se puedan inscribir cuanto antes y puedan aprovechar esto. Y además, pues, no lo vamos a pasar bien porque vamos a compartir muchas cosas.
Yo me voy a desnudar emocionalmente aquí con ustedes porque les voy a contar mi propia historia y la vamos a pasar bien. Van a ver que sí. Pues les cuento que la historia del burnout empieza con el estrés, ¿no? ¿Por qué el estrés? El estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo. Muchas veces lo vemos como si fuera algo negativo, como si no fuera algo normal, pero no es así. El estrés es una respuesta natural, es una reacción de nuestro cuerpo y viene desde nuestros ancestros. Es lo que por siglos, de una u otra forma, nos ha mantenido alerta ante los peligros. Y entonces podemos decir que el estrés es una estrategia de sobrevivencia de nuestro cuerpo. De hecho, el estrés genera en nosotros la reacción que se llama lucha, huida o parálisis. Por eso es que es tan importante, ¿no? El cortisol, seguramente que han escuchado acerca del cortisol. El cortisol es más conocido como la hormona del estrés porque ayuda al organismo a responder ante las amenazas percibidas. Sin embargo, no es lo único que hace el cortisol. El cortisol nos permite que el cuerpo regule todo, incluso, por ejemplo, el metabolismo, o sea, que nuestro metabolismo funcione de la forma adecuada, que dormamos de la forma adecuada. También nos ayuda a que nuestras defensas se mantengan en un buen nivel y también ayuda a que la inflamación, o sea, imaginémonos que nos cortamos con algo, esa herida empieza a curar y eso ayuda el cortisol, o sea, que nos ayuda también a regenerarnos. ¿Cuál es el problema? El problema no está en el cortisol en sí mismo, porque el cortisol es indispensable para la vida, lo mismo que el estrés. Los dos nos mantienen vivos. De hecho, si el día de mañana te quitaran todo el cortisol en tu cuerpo, en el mismo instante quedarías muerta. O sea, es súper importante. Por eso tenemos que verlo como algo positivo y no negativo. Existen dos tipos de estrés, el estrés agudo y el estrés crónico. El agudo es el que es a corto plazo y el crónico es el que es a largo plazo. El estrés agudo. El estrés agudo es el que, por ejemplo, ahora mismo yo podría tener, porque estoy aquí haciendo este webinar, estoy exponiéndoles a ustedes mis ideas y por supuesto que tengo un poco de estrés, que es un estrés natural. Es el estrés que tendrías tú también si, por ejemplo, estuvieras presentándole a tu jefe un proyecto y quieres que tu jefe te lo apruebe. ¿No? Entonces, en ese momento, el estrés está jugando un buen papel dentro de ti. ¿Por qué? Porque te está manteniendo alerta, porque te está manteniendo enfocada y como puedes ver, es sano en este momento, es puntual. Se supone que cuando yo termine ahora mi webinar, me voy a sentir bien, me voy a sentir que ya he terminado con mi tarea, el estrés agudo desaparecería de mi cuerpo. Eso es lo que normalmente debe de suceder, ¿no? Lo mismo que contigo, si tú terminas una presentación, el estrés ya debe desaparecer. Terminó la presentación, el estrés desaparece, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando además del proyecto, por ejemplo, tenemos en casa un hijo que tiene problemas en la escuela, que no va bien en la escuela? Luego tenemos a nuestra pareja que se está quejando todo el tiempo de que nosotros le dedicamos demasiado tiempo a nuestro trabajo, que tenemos que tener más tiempo para la pareja, para los chicos, para la familia. Además de eso, tenemos que llevar la casa, o sea, todo lo que conlleva una casa, las compras, la limpieza, etcétera, etcétera. Y tenemos también un trabajo altamente y demandante. Y por otro lado, pues los problemas familiares. Todos tenemos problemas familiares, ¿verdad? Todos tenemos algún temita pendiente por ahí. Entonces, cuando te pones a ver todas estas situaciones que tengo aquí en pantalla, te darás cuenta de que ninguna de ellas es una situación crítica, es una crisis o ninguna de ellas es una pérdida, un trauma. No, son sencillamente las situaciones cotidianas de la vida, ¿no? Entonces, en este caso, cada una de ellas nos genera un estrés. ¿Qué sucede cuando esos estreses empiezan, esas situaciones estresantes se empiezan a acumular? Ese estrés en nuestro cuerpo se empieza a acumular, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo sabemos manejar, no lo sabemos trabajar, entonces se nos va acumulando, se nos va acumulando. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando con el paso del tiempo, si esto pasa todos los días, buena parte de todos los días, o sea, imaginémonos, ya estamos semanas, meses, ya ahí entonces podemos decir que ese estrés se ha acumulado y que
ya no es un estrés puntual, ya entonces es un estrés crónico y el mismo es el resultado de sentir ansiedad todos los días, ¿no? Como puedes ver, cualquiera puede terminar con estrés crónico. No tiene que pasar por una situación extremadamente difícil, sino sencillamente no saber manejar bien las situaciones estresantes que a diario se nos presentan. ¿Cuáles son los síntomas del estrés crónico? Bueno, cuando el estrés crónico se instala en nuestro cuerpo, normalmente lo primero que hace es que empieza a segregar mucho cortisol. ¿Se acuerdan que hablamos acerca del cortisol? Dijimos que era muy importante. Bueno, el cortisol es muy importante y es necesario para la vida, es fundamental. Pero, ¿qué sucede cuando el cortisol se segrega en demasía? Bueno, pues entonces que desemboca en problemas en nuestra salud, como por ejemplo la diabetes. Si tienes mucho cortisol en la sangre, el cortisol hace que aumente el azúcar en la sangre, tanto puede desembocar en una diabetes. Puede también haber una tremenda disminución de las defensas de nuestro cuerpo. También algo que es muy importante a tomar en cuenta es esa pérdida del sentido de la perspectiva. Es decir, que de una u otra manera empezamos a perder nuestra habilidad para distinguir entre lo esencial y perdernos en los detalles, ¿no? O sea, es que no sé si se han topado con alguien que dices, "Oye, pero anda como perdida en pequeñas cosas de importancia, ¿no?" Eso sucede cuando tenemos estrés crónico. También otra cosa que sucede o que empieza a suceder con el estrés crónico es esa sensación de sentirnos indispensables. ¿Y qué hace? ¿En qué desemboca? En trabajar un montón de horas hasta quedar exhaustos. Y esta característica se ve muchísimo más en el burnout, y lo vamos a ver un poco más adelante. También la pérdida del humor, pues dormir con dificultad o tal vez despertarnos en la madrugada y despertarnos ansiosas y empezar a rumiar, empezar a pensar y a pensar y a pensar. Irritación por cualquier cosa, o sea, ya no podemos dominar los pequeños conflictos de cada día, disminución de nuestra capacidad de decisiones, sentimiento de agobio, cansancio continuo o falta de energías. Y todo eso también nos lleva a una resistencia a los cambios. Ya no queremos que las cosas cambien, queremos que todo se quede igual porque ya no nos sentimos capaces de enfrentar las pequeñas cosas de cada día, ¿no? Y ahora sí, vamos a hablar acerca del burnout. Entonces, el burnout es un desgaste físico y emocional generalizado, ¿no? Es una alarma, es una respuesta ante el estrés crónico. De hecho, podemos caer en un burnout o agotamiento, como lo podríamos decir también, si durante mucho tiempo hemos tenido estrés crónico. Y como te dije anteriormente, no tienes que pasar por una tremenda situación, un trauma, una pérdida o una tremenda crisis. No, sencillamente el tú ir acumulando, 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 acumulando estrés, y ese estrés se convierte en estrés crónico y ese estrés crónico mal manejado y durante mucho tiempo puede terminar en un burnout. Entonces podemos decir que el burnout es una consecuencia del estrés crónico. ¿Cómo llega? Bueno, el problema está básicamente en nuestro estilo de vida. ¿Cuál es nuestro estilo de vida actualmente? Pues frenético, acelerado, muchas cosas, queremos hacer demasiado y al final de cuentas las horas del día no han cambiado, siguen siendo solo 24, ¿no? También hay que agregar un tema que para mí es muy importante y para mí es fundamental y es el, las urgencias. Actualmente todo es para ayer, todo es urgente. Ya nada es importante o poco importante, no, todo es urgente. Te llega un email, urgentemente responde. Te llega esto, urgentemente haz. Urgentemente tienes que hacer esto, aquello. Todo es, y siempre te lo envían tarde, ¿no? Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Y esto hace que se nos genere mucho estrés. Y eso hace también, por supuesto, que se active la alarma en nuestro cuerpo de dentro, ¿no? Permanentemente estemos produciendo ese exceso de cortisol porque todo es urgente, porque todo es una emergencia. Entonces, esto lo vemos con más frecuencia actualmente en las áreas de trabajo, donde ya nos hemos acostumbrado a andar como bomberos, apagando fuegos, un fueguito aquí, un fueguito allá, un fuego acá, y al final
las cosas a las que tenemos que darle prioridad, no se las damos porque todo el tiempo estamos apagando fuegos y muchas veces son fuegos ajenos, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace o qué sucede? Que normalizamos las urgencias. Permanentemente estamos trabajando a base de urgencias. Ya no con un plan, un proyecto, aquí terminamos aquí, tenemos unas fases, no, es urgente, urgente, urgente. Brincamos de una urgencia a otra. Y ahí nos vamos perdiendo. Entre urgencia y urgencia nos vamos perdiendo poco a poco. Vamos ignorando nuestro cansancio y la tensión en nuestro cuerpo se va acumulando. Y en vez de parar, lo que hacemos es que nos exigimos más. Y aquí es donde está la trampa del burnout, que normalmente cuando estamos muy cansados, podríamos decir, oye, pero este no es el momento como de parar. No, en ese momento el burnout, o sea, y dentro de nosotros sentimos, no, 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 hay que seguir, hay que seguir. Y entonces caemos en el burnout, o sea, caemos ya en un agotamiento donde literalmente nos sentimos quemados, agotados. Perdemos el control de la situación. ¿Por qué? Porque ya no podemos parar. Es como un carro que lo andamos, lo andamos, lo andamos y de repente el freno ya no funciona. Seguimos, seguimos hasta que nos estrellamos, hasta que la vida nos para. Y esta es la parte más, por así decirlo, la parte más cruel, yo podría decir, del burnout, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? El burnout o el agotamiento va desgastando poco a poco tu entusiasmo, tu vitalidad y tu productividad. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Desarrollamos una serie de síntomas como los que ves aquí en pantalla: cansancio crónico, cinismo o desapego al trabajo, bajo rendimiento laboral, ansiedad y baja autoestima y problemas de la salud física. Estos son a grosso modo, ¿eh? Porque hay más. Ahorita los vamos a ver por separado. ¿Y por qué por separado? Porque mucha gente me pregunta, Wendy, eh, ¿por qué hablas acerca del burnout femenino y luego el burnout masculino? Bueno, porque yo estoy convencida, bueno, no soy yo, no yo, las investigaciones han demostrado que existe una diferencia entre el burnout femenino y el burnout masculino. Todas sabemos, eh, no sé si aquí hay caballeros, bueno, voy a seguir hablando en todos en el término, ¿verdad? Inclusivo. Todos sabemos que la mayoría de los estudios y las investigaciones médicas están hechas o están basadas en hombres. Y esto ha sido un error muy grande que ya se han dado cuenta la mayor parte de los investigadores de que tienen que hacer las pruebas parte con las mujeres. O sea, una cosa con los hombres y otra con los hombres. De hecho, actualmente sabemos, por ejemplo, que el infarto femenino es diferente al infarto masculino. Tiene otro tipo de síntomas y esto ha salvado muchísimas vidas. Por lo mismo, también ya sabemos que con el burnout pasa lo mismo. En las mujeres se presenta mayoritariamente el burnout con una serie de síntomas que puede confundirse con la depresión y ansiedad. Por eso no es raro para mí recibir en consulta mujeres que llegan que me dicen, tengo tiempo tomando pastillas antidepresivas, pero no se me va. No sé cómo manejar esto. Y es que no estaban depresivas, es que estaban con burnout. Y el burnout, por supuesto, te lleva a una depresión, pero esa no es la causa. Entonces, por eso es que hay que saber exactamente bien cuándo es burnout, cuándo es depresión. Fíjate, aquí en pantalla tienes los síntomas, las causas y las consecuencias en las mujeres y en los hombres. El principio que quiero llamar tu atención es en que en las mujeres se trata mayoritariamente de un agotamiento emocional. Es como si nos fuéramos apagando, ¿no? O sea, como que es una velita que se va apagando, 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 ¿no? En los hombres, en cambio, está el aislamiento social, pero empiezan a sentirse irritados, o sea, empiezan a tener reacciones más fuertes, irritados, a veces respuestas que pueden resultar o sonar un poco agresivas, cinismo, pero nosotras las mujeres nos vamos apagando. Y vemos las causas. Y sobre las causas quiero hacer un pequeño paréntesis y presentarles tres más que no están aquí, pero para mí son importantes. No soy feminista, aclaro, pero sí es importante que sepamos esto.
Dentro de estas causas está, número uno, el rol de género, los roles de género. Y históricamente nosotros las mujeres hemos sido socializadas para asumir diferentes y múltiples roles, ¿no? Y se espera que todo lo hagamos perfecto. Tenemos el rol de mamá, tenemos el rol de hija, tenemos el rol de hermana, tenemos el rol de esposa, y que cada uno de esos roles los tenemos que desempeñar a la perfección. Y ahora, gracias a Dios, desde hace tiempo nosotras las mujeres también salimos a trabajar. Entonces tenemos el rol también de la mujer profesional, la mujer que sale y trabaja, la mujer que produce su propio dinero, ¿no? Esta presión social genera altas expectativas. ¿Por qué se espera? Porque antes nosotros las mujeres solo estábamos en nuestras casas y al estar solamente en nuestras casas era más sencillo manejar todo lo de la casa, pero ahora además salimos a trabajar, producimos dinero, tenemos otros roles, entonces ya tenemos una cantidad de roles que evidentemente no podemos ser perfectas en cada uno de los mismos porque es imposible. Pero al quererlo o a la sociedad esperar eso de nosotras, nos lleva a crear un sentimiento de insuficiencia, de que, ay, no es suficiente, hay que dar más. Y empezamos a dar, dar y dar. Y aquí esta es una de las trampas del burnout con respecto a las mujeres. Luego están los estereotipos de la belleza. Ah, porque a todo esto, además de que tenemos muchos roles y tenemos que ser perfectas en cada uno de ellos, también tenemos que estar bien presentaditas, ¿no? Bien bonitas, bien arregladitas, con el cabello bien arreglado, con la buena manicura, buena pedicura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación y de publicidad promueven una imagen idealizada de la mujer basada en unos estándares de belleza que son, número uno, imposibles de alcanzar y número dos, no son ciertos, basados en muchos filtros, porque seamos honestas, la mujer actual es una mujer que tiene su grasita abdominal, que tiene celulitis, que tiene estrías, que tiene un par de manchas en la cara, que tiene esto, que tiene aquello. No somos perfectas y no tenemos por qué serlo. Y de hecho, el que veamos nosotras ese tipo de imágenes todo el tiempo en los medios de comunicación, las redes y todo eso, nos lleva a una comparación social y además a una insatisfacción con nuestro propio cuerpo. Y por eso vemos que que brincamos de una dieta a otra, que brincamos de esto a aquello, y todo el tiempo estamos buscando esas pócimas mágicas para poder alcanzar esa idealización femenina. Y en esto también quiero dejarlo como reflexión. Nosotras somos hermosas, somos bonitas como somos y tenemos ya el cuerpo perfecto. No tenemos que estar persiguiendo idealizaciones de otros, que otros nos quieren imponer a nosotros, ¿no? Porque esto nos lleva también al desgaste. Y el último punto que quiero aquí tratar es también el del ámbito laboral. Evidentemente, nosotras las mujeres durante siglos tuvimos el rol de quedarnos en casa, de cuidar, de atender y gracias a Dios desde hace un tiempo también tenemos la oportunidad para las que quieran, las que no quieran también para el problema, pero para las que quieran salir también a trabajar, salir y desarrollarnos profesionalmente. Pero al salir y desarrollarnos profesionalmente nos encontramos con desafíos y con barreras porque previamente esos sitios de trabajo eran terreno masculino, única y exclusivamente, pero ya no. Entonces, por eso es que nosotros las mujeres también tenemos mucha, muchos desafíos en este entorno en este entorno de trabajo, donde sentimos muchas veces la necesidad de demostrar nuestra valía y de sobresalir para hacernos un lugar en nuestros ambientes de trabajo, sobre todo en aquellos ambientes donde la mayoría son caballeros, ¿no? Y ahora nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el burnout femenino. Dentro de las mujeres, en sentido general, hay un grupo en particular que es más susceptible al burnout y esta es la superwoman. ¿Recuerdas que había dicho que yo era una superwoman? Ya no lo soy, pero es un trabajito que bueno, más adelante te voy a contar. Pero ¿qué es la superwoman? Te estarás preguntando, Wendy, ¿qué es la superwoman? Pues la superwoman es una mujer muy autoexigente. Quiere tener el control de todo, que le cuesta delegar, ¿no? Quiere que todo le salga perfecto. No se puede permitir cometer errores. Ella siente como que debería manejarlo todo, pero no solamente eso, sino que además
perfectamente. Y además, fácilmente. Y además, rápido. ¿No? Entonces, evidentemente esto no es posible. Y esto que sucede que nos llena de mucho estrés, a nosotros la Superwoman nos llena de mucha frustración y ese cúmulo de estrés y ese cúmulo de frustración nos lleva inevitablemente a un agotamiento, a un burnout. Las Superwoman normalmente suelen ser mujeres luchadoras, ¿no? Que tienen una constante lucha o carrera contra el reloj. Siempre andan corriendo, siempre aquí, allá, corre, corre. Y siempre lo que cuenta o lo que es importante es poder resolver de forma rápida y efectiva los problemas propios, pero también los de las personas que nos rodean. De una u otra forma, estamos cargando nuestros problemas y los problemas de las personas a nuestro alrededor, de nuestro ambiente. Y además de eso, también nos esforzamos mucho. Tendemos a ponernos a nosotros mismos, nos autoponemos unos, ya, unos objetivos hasta acá, imposibles, imposibles de alcanzar. O sea, siempre queremos poner la vara más alta y más alta. Y llega un momento en el que hay que preguntarse, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Medimos nuestra autoestima en base a lo que hemos obtenido, a nuestra productividad, a esa listita que tenemos, esa lista de cosas que tenemos que hacer. Ok, ¿cómo fue mi día? Check, check, check. Ah, sí, fue fantástico. O sea, si solamente hiciste todo lo que tenías que hacer, y normalmente es una lista interminable o no, y de a partir de ahí te vas a sentir bien o te vas a sentir mal. Esa es la Superwoman. ¿Y qué sucede? Que eso evidentemente nos produce mucho estrés y además inflamación en nuestras vidas. Sí, porque el estrés también, te cuento, produce mucha inflamación. Entonces, cuando ya no podemos tirar más del carro y terminamos con un agotamiento, nos damos cuenta de que obligatoriamente tenemos que parar. Y ahí entonces, ¿qué sucede? Ahí empieza un miedo, el miedo a perder la condición de mujer perfecta, nuestra nuestra careta de heroína. Pero aquí la pregunta es, ¿a costa de quién somos heroínas? ¿A costa de qué o de quién somos heroínas? Pues a costa de nuestro bienestar, de nuestra salud física, de nuestra salud emocional, a costa de estar desgastadas constantemente salvando el mundo. Entonces, ¿vale la pena? Y dejo la pregunta. Y muchas me preguntan, ok, Wendy, ya sé que es el burnout, ya sé que la superwoman es la mujer que tiende mayoritariamente a caer en un burnout, pero ahora, ¿cómo puedo yo reconocer si estoy a punto o en medio de un burnout? Es una pregunta muy lógica, ¿no? Pues mira, te cuento que el burnout tiene 7 fases. Estas las ves aquí en pantalla y vamos a ver, yo te las voy a contar ahora brevemente cuál es cada una. Al tener 7 fases, muchas veces nos es un poco difícil saber si tenemos o no el burnout, porque va variando, vamos variando, variando las señales, los síntomas. En la fase número 1 empezamos a sentir una actividad excesiva. Esas son las señales que envía, como que andamos como si fuera un pollo sin cabeza. Y allá, acá, allá. O sea, perdidas, completamente perdidas, ocupadas, eso sí, ocupadísimas todo el tiempo, pero a la vez sin ninguna dirección. Y la fase número 2, que es la fase de la reducción, entonces se muestra, después de andar así como loquitas para acá, para allá, se muestra una clara reducción de nuestra implicación en las actividades. Es como que bajara nuestra iniciativa y nuestra actitud hacia los demás empieza a cambiar. Luego en la fase número 3, que son las reacciones, aquí se denota un evidente aumento, pero en las reacciones solo emocionales. Empezamos a sentirnos culpables de cualquier cosa o de si todo lo que nos sucede, empezamos a sentirnos vergüenza, empezamos a sentirnos de forma negativa, empezamos a sentirnos que lloramos por cualquier cosa, ¿no?
Esas son las reacciones emocionales que se presentan en esta fase. Luego viene la fase del debilitamiento. Y aquí a lo que me refiero con el debilitamiento es a ese desgaste, sobre todo laboral, que se incrementa. Ya no somos la empleada estrella que puede trabajar hasta cansar. No, empezamos a ver en nosotros mismas una clara disminución de la memoria, la concentración y por ende baja nuestra productividad. Y luego viene la fase número 5. En la fase número 5, entonces, se establece la rigidez. Nuestras respuestas emocionales se tornan tibias, como que ya no nos importará muy pocas cosas. Es como, me vale madre esto, me vale madre esto, no me importa, no me importa. Entonces mostramos una actitud de indiferencia. Ya no me importa. ¿Sabes qué? No me importa. Y luego viene las señales que se presentan mayoritariamente en el cuerpo, es cuando tu cuerpo empieza a experimentar ese fuerte debilitamiento de las defensas. Hablábamos que el estrés crónico baja nuestras defensas, pues ya cuando estamos en la fase del burnout, eso manifiesta de forma muy visual, porque cuanto virus aparezca en el camino, lo vas a agarrar. O sea, te vas a enfermar, sí o sí te vas a enfermar. Entonces empezamos a enfermarnos con mucha frecuencia. Y la última fase es la de la desesperación. En esta fase mostramos una actitud negativa a largo plazo. Ya estamos en una espiral negativa que vemos todo a blanco y negro. Y bueno, ya conté todo lo que es la teoría. Ahora vamos a aterrizar toda esta teoría con un caso práctico, un caso real. Y esta es mi propia historia, por eso te la voy a contar. Te voy a contar cómo yo caí en esa parte, en la última fase del burnout, en lo que es la desesperación de ver todo. Cómo no fue algo que llegó de la noche a la mañana, ni tampoco que surgió, sino que fue una caída descendente, o sea, así, poco a poco, ¿no? Yo durante años pensé que sinceramente era mi deber poder con todo y atender a todos. Eso es una creencia limitante que yo tenía. Me tomó muchísimos años poderla trabajar y salir de ella. Tenía también que desempeñar cada uno de mis roles perfectamente y sobre todo ser fuerte en todo momento, ¿no? O sea, para mí eso era lo básico, esa era como, digamos, mi misión en la vida, ¿no? Espacios para mí, para mi autocuidado, brillaban por su ausencia, porque siempre tenía que salir al rescate de una situación o de alguien en particular. O sea, si una amiga mía estaba en una mala situación, a mí siempre era la que me llamaba. Wendy, ven, tal cosa, ahí va yo. Wendy, ahí va yo. Yo vivía, aquí como ves en pantalla, con mi trajecito de Superwoman todo el tiempo puesto. Todo el tiempo puesto, corriendo de un lado a otro. Y de hecho, debo confesarte, yo me sentía orgullosa. Me encantaba que todos vieran ondear mi capita roja, de aquí para allá, esa capita roja de heroína me fascinaba. ¿Por qué? Porque ya, me daba, yo veía como que esa roja representaba la imagen de una mujer fuerte y me daba la sensación de estar más cerca del éxito por eso, ¿no? Ahora bien, la vida se encargó, por supuesto, de enseñarme lo contrario. Muchos años atrás a mi esposo le diagnosticaron cáncer de colon. Tenía 38 años en ese momento, por tanto ese cáncer no es muy usual a esa edad. Fue una sorpresa para nosotros y en ese momento teníamos dos niños pequeños, bueno, tenemos nuestros dos hijos, pero estaban muy pequeños, de 1 y 3 años, y el cáncer no estaba en sus inicios. Por lo que una ola de incertidumbre nos arropó a los dos. La verdad es que fue para mí muy, ¿cómo que tienes cáncer? Pero, ¿y cómo de colon? Pero, ¿cómo si estás muy joven? Y la verdad es que yo me moría de la tristeza solamente de pensar que iba a perder a mi esposo. Y por el otro lado también me moría de incertidumbre pensando en qué iba a suceder cuando si él moría, porque te cuento un poquito para que entiendas el contexto. Yo había emigrado a Holanda, mi esposo es holandés y habíamos decidido formar aquí nuestra familia. Y yo ya había pasado por el proceso de emigración, de adaptación, o sea, de aprender un idioma, había dejado en mi país todo mi trabajo, toda mi vida había quedado allá para desempaquetarla aquí en Holanda y ya estaba desempaquetada, ya estaba
más o menos organizada, como para que ahora dije, bueno, y si además me voy con la tristeza de que pierdo a mi compañero, mi alma gemela, y me regreso otra vez a empezar todo desde cero. O sea, eso me tenía a mí, bueno, no me dejaba ni dormir solamente pensando en todo esto. Así que me aferré a mis hijos para buscar dentro de mí la fuerza para salir adelante. Y bueno, que hablando de fuerzas, pues como siempre andaba corriendo, como siempre andaba salvando al mundo, cargando en mis espaldas cosas que ni siquiera eran mías, evidentemente no me encontraba en óptimas condiciones, ¿no? Como para decir, mis energías estaban, no, no, para nada, ¿no? Y no te puedes imaginar cuánta energía perdí en esa época luchando contra la situación. O sea, yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo está sucediendo esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo por fin me estoy adaptando, por fin, porque el proceso de adaptación para mí fue difícil, no voy a mentirte, ¿no? Entonces yo decía, ¿y ahora que estoy saliendo de esto? Ahora estoy metida en esto. Digo, pero ¿por qué? Y la verdad es que yo me la pasaba como una vaquita todo el día masticando los mismos pensamientos. Ay, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me está pasando esto? Pero es que ¿qué fue lo que yo hice? Pero es que esto es un karma. No, pues yo en la otra vida debía haber matado a alguien. O sea, una serie de tonterías que se me la pasaba todo el tiempo pensando. Yo decía, pero Wendy, o sea, cálmate ya, pero no me podía calmar y nada más decía, pero es porque la vida me trata de esta manera, el por qué, el por qué, el por qué. Seguramente es muy segura de que sabes de lo que estoy hablando, porque nosotras las mujeres somos campeonas olímpicas a la hora de pensar mil veces lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que mi primera enseñanza es la aceptación, aceptar incondicionalmente lo que te está pasando. Y aquí hay una diferencia entre aceptación y resignación. No es resignar, no. Resignarte es otra cosa. Aceptar es sencillamente no puedes luchar contra lo que es. El cáncer estaba ahí, eso era una realidad. No podía luchar yo contra eso. Te tenía que aceptar la realidad. Esto es lo que me tocó vivir. Esto es lo que está enfrente de mí. Verlo a los ojos. Esta es mi realidad. Y a partir de esta realidad, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Pero la primera aceptación, la primera enseñanza es la aceptación. Acepta incondicionalmente lo que te está pasando. Y deja de preguntarte por qué a mí, pero qué me está pasando esto, pero qué karma estoy pagando, pero si yo no soy una persona, deja eso, nada de eso, ¿sabes qué? ¿Te digo algo? Nada de eso nos lleva a ningún sitio, más que a perder energías. Si yo hubiese aceptado desde el principio la situación, me hubiese ahorrado muchas horas. Primero, de dormir mejor. Dos, de mis energías, perderlas en esos pensamientos que se repetían y solamente me torturaban y me llenaban de ansiedad. Entonces, ya sabes, la primera enseñanza, aceptación. Mi mundo estaba de cabeza. Tenía dos niños pequeños, mi tiempo, y en ese tiempo, pues mi esposo entró en un tratamiento, evidentemente, pues además de cuidar a mis niños, de tener la casa, trabajo, cuidarle a mi esposo, también tenía que hacerme cargo de su empresa. Tenía demasiadas cosas. Durante todo ese tiempo, yo nunca saqué tiempo para mí, nunca saqué tiempo para mi cuidado. Yo sencillamente estaba concentrada en salvar la situación, salvar a mis hijos, salvar a mi esposo, salvar la empresa, salvar mi trabajo. Y bueno, ya te imaginarás, mi capita roja andaba de un lado a otro, mientras evidentemente se consumían mis reservas, más se consumían, cada vez tenía menos energías, menos energías. Y aquí entra la segunda enseñanza, espacios para ti y para tu autocuidado. Por más difícil, escúchame bien, esto sí. Escúchame bien, abre tu corazón, abre tu mente para que eso se te quede bien grabado. Por más difícil que sea la situación, siempre hay que sacar tiempo para uno mismo. Tiempo para el silencio, o sea, para estar tranquila, en silencio, volver a tu mundo interior. Tiempo para trabajar internamente tus emociones, espacio para alimentarnos bien, momentos para descansar y por supuesto periodos para ejercitarte. Y con ejercitarte puede ser incluso sencillamente salir a caminar, pero hazlo. Créeme, si las cosas se ponen color de hormigas, como dicen en mi país, o sea que se ponen más difíciles, aceptar que es tiempo de buscar entonces ayuda profesional, alguien con quien compartir lo que estás experimentando, sintiendo y pensando.
Yo no hice nada de esto. ¿Por qué? Porque el trajecito de Superwoman me lo impedía. Porque entonces mi careta de mujer fuerte se iba a caer y eso para mí en ese momento era muy importante. Una tontería, por supuesto, pero era así. Por eso no quiero que te pase a ti lo mismo. Insisto, la segunda enseñanza es crear espacios para ti. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, hay que sacar tiempo para nosotras. Después de un tiempo, pues mi esposo se recuperó, gracias a Dios, recuperó su salud. Al momento está muy bien, gracias a Dios. Yo, en vez de tomarme un tiempo para mí, decir, bueno, ok, salí de esta, voy a tomarme ahora un tiempo para mí, voy a descansar, voy a bajar la velocidad, voy a relajarme, voy a recuperar mis energías. No, 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 no. Yo no hice nada, nada de eso. Yo estaba convencida de que una mujer fuerte, una verdadera superwoman como yo, tenía que seguir adelante, tenía que seguir hacia el próximo proyecto. Y entonces yo seguía empeñada en que tenía que salvar al mundo, ¿no? Hice caso omiso a mi cuerpo y a mi mente, que mi cuerpo y mi mente, los dos, me pedían a gritos, baja la velocidad, haz una pausa, baja la velocidad, descansa. Y yo me dije, sí, 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 no te, claro que sí, yo voy a parar, pero primero voy a hacer esto y luego voy a hacer aquello y luego sí, me voy a tomar unos días libres, pero mentiras, me estaba engañando yo a mí misma, no lo hice. No, ¿por qué? Porque la Superwoman dentro de mí era quien decidía. Pero la vida, que es una maestra por excelencia y muchísimo más fuerte que cualquier pita roja de una supuesta heroína, tenía otro plan para mí. Y esta vez que aprendiera la lección, ¿no? Sucedió que un poquito de tiempo después tocó el turno a mi pequeña hija, que en aquel entonces tenía 5 añitos, y a mí se me vino abajo la vida cuando descubrieron a mi nena, bueno, todavía se me pone la carne de gallina, un tumor de 10 centímetros. Tenía tan solo 5 añitos y de un día para otro ella empezó a vomitar y no paraba de vomitar y siempre había sido muy sano, o sea que para mí esto era nuevo. Y al día siguiente tampoco podía caminar porque él tenía muchísimo dolor. Pensamos que era una apendicitis. La llevamos al hospital. El doctor, al revisarla, dice, sí, yo creo que sí, pero vamos a hacerle primero unos exámenes. Cuando le hicieron los exámenes, se dieron cuenta de que no, no era una apendicitis. Le habían encontrado un tumor de 10 centímetros. Mi hija era una cosita así chiquitita y flaquita, flaquita. Y 10 centímetros es más o menos esto. O sea, el tumor era enorme, era un monstruo en el cuerpecito de mi nena. Además, era poco común y difícil de tratar porque estaba en la cavidad estomacal. O sea, no estaba en un órgano, sino que estaba en la cavidad. En la cavidad estomacal es una bolsa donde están muchos los órganos del sistema digestivo, ¿no? Entonces, escuchar eso, yo dije, wow, pero si mi esposo es un holandés gigante, grandotote, de 1,86 m, con más de 90 kilos, el del tumor de él tenía 3 centímetros, casi lo mata. Imagínate, mi nena, tan flaquita, tan chiquita y con un tumor ya de 10 centímetros. O sea, no, para mí era un veredicto de muerte. Honestamente, para mí era un veredicto de muerte. Y no solo eso, el hecho también de que era un tumor muy poco común. Los médicos tenían muy poca experiencia aquí en Holanda con eso y ah, te imaginarás, mi vida otra vez estaba ¡pum! De cabeza, otra vez de cabeza. Y además, aclarando aquí, ¿recuerdas que yo no descansé? Esto sucedió 2 años después del tumor de mi esposo. Yo no descansé, yo no descansé, yo llegué ya a esta situación nueva con mis energías en reserva. Entonces, yo lo, en vez, y no solo eso, lo peor de todo fue, bueno, no lo peor de todo, lo que se veía venir, por supuesto, mi hija la hospitalizaron, yo me quedé con mi hija día y noche, pero dentro del tratamiento, la enfermera cada 4 horas tenía que darle un tratamiento y yo tenía que ayudarle. Y eso sucedía también en las noches. Cada 4 horas llegaba la enfermera, la despertaba a ella, me despertaba a mí y empezábamos con el tratamiento. Yo no me podía después dormir y en el día me resultaba muy difícil. Y evidentemente, imagínate, a todo esto, mi cuerpo, mi cuerpo se estaba desgastando de una manera brutal en ese momento, pero yo no, y ahí sí es verdad que no tenía opción, porque se trataba de mi nena, yo tenía que salir adelante, ¿no? Y te puedo decir que esto se extendió durante semanas
Y luego, gracias a Dios, semanas, meses, y después de varias operaciones, al final los médicos pudieron extirparle el tumor a mi hija. Se le hicieron un tratamiento, lo disminuyeron un poco y ahí lo pudieron quitar. Gracias a Dios, el tumor era benigno. La pesadilla terminó. Regresamos a casa con un final feliz, nuestra hija sana y recuperada, pero oh sorpresa, yo no quedé bien. Me sentí apática, sin ganas, sin fuerzas, distraída, sin foco. En las noches no me podía dormir, luego estaba muy sentimental, lloraba por todo, nerviosa, sin razón aparente. Y a cada rato se me olvidaba, por ejemplo, apagar la estufa, dejaba la puerta abierta, no sabía dónde estaban las llaves, se me olvidaban las citas, no lograba concentrarme en mis proyectos, no tenía fuerzas para hacer ejercicio, no tenía ganas de salir a ver a mis amigas, no tenía ganas de salir con mi esposo. De hecho, te puedo decir que había perdido el gusto por la vida. Era evidente, había caído en un burnout. Por supuesto, me dijeron que era depresión, pero no era depresión, era un burnout. Me había agotado, me había desgastado completamente. Y aquí viene la tercera y la última enseñanza. No esperes a que llegue el momento perfecto para recaudar tus energías. Has pasado por una crisis. Para. Terminaste un proyecto grande que absorbió mucho de ti. Para. Y comparar no te digo que dejes el trabajo, que dejes, no, sino baja la velocidad. Es una pausa. Te necesito tomarme unos días, necesito tomarme unas vacaciones en este momento. Recupera tus energías. Mira, el momento perfecto no existe. Nunca va a llegar porque el siguiente mes estarás igual de ocupada, llena de proyectos, con miles de pendientes y un jefe detrás de ti exigiéndote y muchísimo. O sea que por eso, para. Es una pausa. La vida sigue. Y si no paras para ti, la vida lo hará por ti. Y créeme, sucede porque la vida te está enseñando algo, te va a querer enseñar algo. Y yo te digo que mientras seas una superwoman, no lo vas a lograr, porque la superwoman no quiere parar. Para ella no existen las pausas. Ella entiende que no es necesario sacar tiempo para ella misma. Y mientras no tengas ese cambio de mentalidad, seguirás adelante. Seguirás adelante porque es como te dije, la superwoman es como un auto sin freno, que va a toda velocidad, pero no tiene freno. Es solamente sabe echar para adelante. Y aquí vamos a repasar. Ya estamos casi terminando las enseñanzas que yo te había prometido. Número uno, la aceptación, aceptar incondicionalmente que es lo que está pasando. Deja de luchar contra lo que es, no puedes. Entonces, mejor ahorra estas energías. Número dos, espacios para ti y para tu autocuidado. Por más difícil que sea la situación, hay que sacar tiempo para ti mismo. Número tres, si has pasado por un proceso que te ha gastado muchas energías, baja la velocidad, para un poco. Recuerda, no esperes a que llegue el momento perfecto para recaudar tus energías. El momento perfecto no existe. Así que sal, tranquilízate, baja un poquito. ¿Y qué pasa? Si me preguntas, Wendy, uy, yo creo que ya traigo un burnout. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, mira, primero el burnout no se cura con un fin de semana descansando ni tampoco tomando vacaciones. Si sientes que el agotamiento ya está al tope, tienes que buscar ayuda profesional y, por supuesto, especializada en el tema. Yo tengo dos programas. Uno es para la superwoman agotada, para cambiar su mentalidad y transformarla en una mujer que se prioriza, para sacarla del burnout. Y también tengo la versión para el ejecutivo quemado para la versión masculina, ¿no? Cada uno de estos dos programas fueron diseñados respetando las diferencias de los síntomas, causas y consecuencias de ambos sexos. Son dos acompañamientos de uno a uno de 12 semanas y puedes ponerte en contacto conmigo si deseas más información. Y aquí vienen las tres armas poderosas que te había prometido para protegerte y mantenerte fuerte, para que no llegues al estrés crónico, para que evites caer en el estrés crónico y de esa manera nunca caigas en un burnout, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo te había dicho, el estrés crónico para la gran mayoría de las personas no es, o sea, yo pasé por una serie de cosas, pero en realidad lo que me sucedió fue también que yo fui coleccionando pequeños estreses. Por eso cuando llegué a las situaciones críticas o estas situaciones fuertes que me sucedieron a mí,
ya no estaba en mi mejor momento. Entonces, eso es lo que yo quiero evitar contigo. Los momentos malos o los momentos de crisis no los puedes evitar. La vida decide cuándo llegarán y si llegarán o no. Lo que sí puedes hacer, y te invito a hacer, es estar bien, estar fuerte, estar preparada. Evidentemente, para las cosas malas nadie se quiere preparar, pero si estás con muchas energías, es mucho mejor atravesar o navegar por el mar de la crisis. Pero por eso es que te digo, aprendes a manejar esos pequeños estrés, a trabajar esos pequeños estrés y con esto vas a evitar el burnout. ¿Por qué? Porque como ya te dije, la cantidad o el cúmulo de pequeños estreses se hace estrés crónico. El estrés crónico en el tiempo puede derivar en burnout. Entonces, el problema está en que tenemos ese estrés puntual pero no sabemos cómo cerrar el ciclo del estrés. Entonces, nuestro cuerpo activa el estrés, pero no lo desactivamos. Esto que te voy enseñar ahora es para que desactives tu estrés puntual. Como te dije, el estrés crónico es un vampiro energético, nos roba hasta el 30% de nuestras defensas. Y esto obviamente tiene una consecuencia en nuestra salud. Unos investigadores japoneses descubrieron que ver una comedia durante una hora reactiva 39 genes, wow, 39 genes, y 14 de estos son o están relacionados directamente con genes que están relacionados con nuestro sistema de defensa, o sea, que mejoran nuestra defensa. O sea, el ver una comedia durante una hora automáticamente regenera ese sistema de defensas. Otros estudios han revelado que después de ver un video humorístico, a los participantes se les aumentaron los distintos anticuerpos. Estos anticuerpos nos ayudan, los anticuerpos nos ayudan a luchar contra los virus, las bacterias, hongos, etcétera. O sea, fíjate lo importante. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que todos los días saques un ratito para reírte, pero no reírte, jajaja, no, reírte, pero a piernas sueltas, o sea, de que te falte el aire, de que te salgan las lágrimas. ¿Por qué? Porque le estarás haciendo un tremendo favor a tu cuerpo, porque al hacerlo estarás disminuyendo los niveles de la hormona del estrés, el cortisol en tu sangre. Esto te permitirá dormir mejor y reducirá tu ansiedad. Entonces, ya sabes, el arma número uno, mata tu estrés de la risa. El arma número dos, una de las causas por la que acumulamos estrés es porque no cerramos el ciclo del mismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Imagínate que estamos en la sabana africana. Hay una cebra que está pastando de lo más tranquila y de repente la cebra se da cuenta de que por ahí viene una leona a toda velocidad para tirársela encima. La cebra en ese momento se echa a correr para salvar su pellejo y corre, y corre, y corre, ¿no? En ese momento, dentro de la cebra se está desatando una serie de cambios químico-biológicos que le están permitiendo a su cuerpo desplazarse a toda velocidad para salvar el pellejo. Tuvo suerte, logró escapar del peligro, la leona se fue y ahora ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a la cebra otra vez con calma pastando en la sabana africana. Su cuerpo por dentro está nuevamente volviendo al equilibrio, a la homeostasis, ¿no? El equilibrio dentro del cuerpo. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, cuando un jefe nos dice, el reporte que te había pedido para las semanas, Wendy, el reporte que te había pedido para la semana que viene, ¿sabes qué? Lamentablemente lo quiero para hoy en la tarde, lo necesito, es urgente. Y tú, ¿cómo? No puedo salir corriendo, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que irme a sentar a mi escritorio a hacer el dichoso reporte. Pero ¿qué sucede? Que yo, al igual que la cebra de la que te hablé hace un momentito, he desatado dentro de mí una serie de cambios biológicos. Mis órganos ya entraron en un estado de emergencia. Entonces, ¿qué hago con toda esa energía que tengo? Porque se ha liberado un montón de cortisol, ese cortisol ha liberado un montón de energía para que yo salga corriendo, que yo me salve el pellejo, pero nadie me está persiguiendo. Es sencillamente un reporte que me ha provocado mucho estrés. Entonces, aquí hay que hacer algo con toda esta energía que se queda atrapada en nuestro cuerpo, porque esto nos genera mucha tensión. Entonces, ¿cuál es?
Mi sugerencia, pues lo que dice la ciencia, cuando llegues a tu casa, quítate los tacones, prende la radio o pon música y ponte a bailar. Pero mueve tu cuerpo, ponte a bailar hasta que te digo que empieces a jadear un poco, porque ahí entonces estarás ya sacando toda esa energía que se te ha acumulado por el estrés que se te desató con esa situación en tu trabajo. ¿Cuánto tiempo? Entre unos 20 a 60 minutos funciona perfectamente para la mayoría de las personas. Y yo te recomiendo que debería ser diario, porque a diario experimentamos estrés y de esta manera es la mejor manera de completar el ciclo del estrés y evitar que se nos acumule. Definitivamente la actividad física es la estrategia más eficiente para completar el ciclo del estrés. O sea, nuestro cuerpo lo dispara, el ejercicio te lo apaga. Es como una alarma. ¡Pam! La prendiste, pero hay que apagarla, pagarle. Y el ejercicio es, ¿no te gusta bailar? Pues no pasa nada, salta. ¿No te gusta saltar? Pues sal a caminar paso acelerado, pero mueve el cuerpo. Y de esta forma estarás cerrando el ciclo del estrés. Y por último, tenemos la última arma, es la tercera, la oxitocina. Fíjate, cuando estamos estresados solemos limitarnos a evitar las emociones negativas, huir de ellas. No queremos pensar ni en el miedo, no queremos pensar en la ansiedad, no queremos pensar en la ira, tratamos de hacer todo tipo de cosas para evitarlas. Pero esto no funciona. Lo que sí puedes hacer y que sí funciona es mejor buscar sentir emociones positivas. Y sí se puede, aún en los peores momentos se puede sentir emociones como el agradecimiento, la alegría, el amor, el perdón, el entusiasmo, la confianza. Y estas emociones fomentan nuestra salud. Hay muchos estudios que revelan que sentir esas emociones positivas liberan oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? La oxitocina es una hormona que popularmente se llama la hormona del amor. Y esta hormona, ¿qué hace? Aquí viene el detalle. ¿Qué hace esta hormona? Disminuye nuestro miedo y nuestra ansiedad. Fíjate la importancia. Además, la oxitocina ya se ha comprobado que mejora el funcionamiento del corazón, aumenta nuestras defensas del cuerpo y, por supuesto, también mejora nuestras digestiones. Entonces, vale la pena tratar de aumentar los niveles de oxitocina en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que necesitamos para activar esta hormona? Muy simple, un poquito de afecto. Un abrazo cálido donde te sientas seguro y con confianza. Puede hacer mucho para que tu cuerpo sienta que ya la amenaza, o sea, la amenaza que tuviste, o sea, ya veamos que el estrés se siente como si fuera una amenaza, se ha escapado, ya no, ya estamos otra vez en un cuerpo seguro y entonces podemos empezar a liberar oxitocina. Puede ser también un beso de 6 segundos, y si lo piensas bien, tiene que ser un beso bastante intencionado para que dure tanto, lleno de afecto y de confianza. Y un abrazo de 20 segundos. ¿Con quién este abrazo? Pues con quien gustes, con tu pareja, con tu hijo, con tu madre, con tu padre, con un amigo, con una amiga, con tu colega, incluso con tu mascota. Sí, ¿por qué? Porque la conexión de nosotros los seres humanos con nuestros animales es tan genuina como la que tenemos con otro ser humano. Entonces, ya sabes, un abrazo te puede aumentar la oxitocina y al aumentar la oxitocina bajamos los niveles del estrés en el cuerpo y nos beneficiamos mucho. Ahora sí, hemos llegado al final. Prometido es deuda. Aquí está en pantalla el regalo que tengo para ti. Es el entrenamiento exclusivo para romper el ciclo de la ansiedad. Me preguntarás, ¿por qué la ansiedad, Wendy? Bueno, porque la ansiedad es el símbolo del burnout. Entonces, estará disponible para ti las próximas 48 horas. Tómale una foto, hazle un screenshot para que puedas entrar a la página. Si no puedes, escríbeme. Yo tengo presencia en LinkedIn. Voy a poner aquí rápidamente esto y ahorita lo pongo de regreso. Puedes buscar en LinkedIn como Wendy Madera o puedes entrar a mi página web, wendymadera.com, o mandarme un correo electrónico, info@wendymadera.com. Y aquí otra vez te pongo aquí y pues hemos terminado, Aime. Muchas gracias, Wendy. Pues bueno, yo espero que hayan podido copiar el código. Vamos a entrar a la parte de las preguntas. Por ahí tenemos un par de comentarios, Wendy.
Nos A ver. dice Joana, yo estoy como Superwoman agotada. ¿Qué le puedes decir a ¿Estás? Joana? Pues que escanee el código primero que nada. Que escanea el código exactamente para que te ayude a bajar un poquito los niveles de estrés, pero si ya sientes, ya expliqué qué es el burnout y ya lo expliqué a través de mi propia historia, ¿no? Porque yo quería aterrizar bien la parte teórica, porque la parte teórica a veces se queda como un poquito aérea. Si tú ya sientes que en realidad ya estás en un burnout, mi consejo es busca ayuda profesional. No lo dejes para después, de verdad que no, porque el agotamiento no se va, como ya dije, ni con unas vacaciones, ni con un fin de semana que estés descansando, ya requiere otro tipo de ayuda, una ayuda integral, ¿no? Si quieres ponerte en contacto conmigo, pues adelante, estoy a tus órdenes, pero no lo dejes, no lo dejes. Ya, yo no trato a la Superwoman, yo trato a la Superwoman agotada, a la que ya dice, basta ya, ya no quiero más, este trajecito me lo quiero quitar. A esa es a la que yo trato. ¿Por qué? Porque la otra, como yo también pasé por eso, sé exactamente que no se quiere quitar el traje, que no se lo quiere quitar, que se siente demasiado fuerte todavía. Muy bien. Edna nos dice, ok, pero ¿cómo logras llegar a sentarte y ver una comedia y no sentirte culpable por hacerlo? Las situaciones difíciles no te dejan sentir bien. Ese sentimiento de culpa, ¿no? Que muchas Es veces tenemos de que, ay, si veo que tengo ropa que doblar, ¿cómo me voy a sentar? Pues yo creo que tienes que aprender, pero a ver qué nos dice Wendy, que es la experta en esto. el sentimiento de culpa es una característica, yo creo que primordial en la Superwoman. La Superwoman no puede estar, pues como yo decía, es un auto sin freno, nada más tiene que estar en el auto todo el tiempo a toda velocidad. Por eso es que no puede parar. Por eso es que tú sientes que sí, ¿cómo me voy yo a poner a ver una comedia si le estoy pasando tan mal? Si le estoy, justo por eso, justo porque la estás pasando mal, tienes que ver la comedia, justo por eso, justo porque no le estás pasando bien, justo porque tienes un montón de cosas, es que tienes que verla, porque las investigaciones ya han demostrado que cuando lo vemos nos sentimos mejor. Ese sentimiento de culpa viene de una creencia limitante, tácita y muy profunda en casi todas nosotras las mujeres, de que todo el tiempo tenemos que estar dando, 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 dando y dando. Entonces, quitémonos eso, o por lo menos estemos conscientes. Tú no viniste al mundo a dar solamente, viniste a ser feliz. Y para ser feliz también hay que parar, hay que tomar tiempo, hay que reírnos. Dar es muy bonito y hay que seguir dando, pero también hay que darnos, no solo dar, sino también darnos a nosotras, darnos un espacio. Y sí, sé que se siente uno culpable, pero ese sentimiento de culpa viene de esa creencia limitante de que solamente estamos aquí para dar. Por eso dice Ingrid también, Wendy, ¿el síndrome del impostor y el burnout van de la mano? Puede que sí, puede que no, pero a ver qué dices, Wendy. El síndrome del impostor van de la mano, claro que sí. Tú puedes tener síndrome del impostor y de hecho el síndrome del impostor también es muy presente en los hombres, puedes tener, pero sobre todo en nosotras las mujeres. Y sí, eso es lo que yo les comentaba al principio, eh, que yo les decía que tenemos por los problemas de roles de género esa insuficiencia de que sentimos que no somos suficientes, de que hay que dar más, de que nunca es suficiente, de que nunca es lo suficientemente bueno. Y eso es parte del síndrome del impostor. Síndrome del impostor siente, y yo tengo un consulto, un montón de mujeres súper exitosas que dicen, es que yo me siento impostora. Y digo, ¿cómo te vas a sentir impostora? Pero por Dios, pero mírate la trayectoria profesional que tienes, te vas a sentir y no sé, puedes tener la trayectoria impresionante que quieras y te sientes impostora. Y sí, de una u otra forma, ese es esa insuficiencia que tenemos de que en todos los roles que tenemos que ser perfectos. Y eso viene, sí, eso también viene bastante amarrado con, normalmente la que si tiene el síndrome del impostor es una mujer perfeccionista, es una mujer auto exigente, que lo quiere controlar todo, que tiene la idea de poder con todo, o sea que sí, va bastante relacionado. Y también acompañado de la falta de autoconfianza, ¿no? Yo creo que ahí también viene mucho desde casa,
desde los roles que jugamos en las familias cuando éramos chicas, ¿no? Bueno, vamos a atender la última pregunta porque ya se nos fue el tiempo, pero Luz nos dice, aunque tú quieras pasar el tiempo viendo una serie, supongo que es a lo que se refiere, lo difícil es que los miembros de tu familia lo entiendan y lo vean de la misma manera. Aquí yo creo que Wendy va a ligarse a la parte que decía, dedícate tiempo para ti. Pero bueno, cerramos con esa respuesta, Wendy, por favor. Claro que sí. Fíjate, al final de cuentas es importante que tú tomes en cuenta que para que tú tengas salud emocional, es importante poner los límites. Y los límites está también en tú dar a respetar tu tiempo. Que el otro quiera, mami, ven a hacerme tal cosa, mami, tal esto, que tu marido te quiere esto, que tú, todo el mundo siempre demanda mucho de nosotros. Fíjate aquí en la imagen de que tengo aquí, vemos esto, vemos aquí estamos todo el tiempo ocupadas. Aquí ocupadas, todo el tiempo estamos ocupadas, todo el tiempo, todo el mundo demanda mucho de nosotras, pero está en nosotras saber decir no, hasta aquí y no más, hasta aquí y no más. Tú le dices, yo necesito un tiempo para mí, no tiene que ser una hora, ¿eh? Puedes ver, yo te puedo decir que, y lo uso mucho conmigo misma, el efecto de ver una comedia, de yo reírme a carcajadas, lo puedes hacer con 10 minutos y tienes suficiente. O sea que no necesitas tampoco sentarte una hora completa. En una hora completa, obviamente, se hizo esa investigación, pero hay incluso investigaciones con ratas que se le han hecho cosquillas durante 5 días consecutivos, 5 minutos, y se ha mejorado muchos de su sistema nervioso. O sea, se ha mejorado, se han visto mejoras en las neuronas de su cerebro. O sea que puedes, no tienes que ser una hora completa, pero siéntate y ríete todos los días. Si te ríes todos los días, pero ríete así que te digas, wow, un sketch, vete un sketch todos los días. Es un buen comienzo. Pues muchas gracias, Wendy. Aquí te da las gracias Alicia, que muy interesante y de acuerdo con lo que comentas. Edna, gracias. Ingrid, gracias. Y Women on Strategy y Aimet Pimentel también te dan las gracias. Sabemos que estamos en muchas horas de diferencia, tú hasta Holanda y nosotros aquí en México, pero encantadas de contar con tu participación. Por favor, contesten la encuesta. Si alguien necesita alguna información adicional, ahí en la encuesta pongan su correo para que les mandemos lo que necesitan y en unos días no dejen de consultar en nuestra página, en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Ahí montaremos el video de esta presentación para que si no alcanzaron a verlo completo o lo quieren compartir con una superwoman que ustedes tengan cerca, puedan hacerlo. Muchas gracias, Wendy, y nos vemos el próximo mes con otra charla de Women on Strategy. Gracias a todas por estar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Y solamente decir al final, si alguna se quedó con alguna pregunta, puede buscarme en LinkedIn y ponerme su pregunta por un mensaje privado.